palmas, iglesia. Ya vimos qué pasa con los que mueren sin ser salvos y se acuerdan qué fue lo que dijimos. Una persona que muere sin recibir a Cristo se va al purgatorio. No, al infierno. No, ¿verdad? No. ¿Existe el purgatorio? No. No existe. ¿Ya? Lo hemos estado estudiando y la Biblia no dice que exista un purgatorio. Que, bueno, hay gente que dice que existe el purgatorio o que existe el limbo, así lo mencionan. El limbo es donde van todos los niños, ¿verdad? Supuestamente son creencias que están en error, que no son bíblicas. El limbo tampoco existe, ¿verdad? Por si les preguntan, ¿verdad? No existe el purgatorio y no existe el limbo. La Biblia no lo dice, no lo registra, ni siquiera la palabra limbo, ni siquiera la palabra purgatorio están en la Biblia. Lo que sí existe pues es el cielo o el infierno. Dos lugares, cielo o infierno. Amén. Amén. Y bueno, el paraíso de nuestro tiempo es con Dios. Ese es el paraíso de nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con una pregunta que hicimos la semana pasada. ¿Y qué pasa con los que mueren? Con los que mueren siendo salvos. O sea, ¿cómo sé que yo ya soy salvo? ¿Habrá alguien aquí que diga, híjole, me puedo morir y me puedo ir al infierno? O sea, ¿cómo sé que yo ya soy salvo? A ver, hermana Lupita. Y Él le garantiza la entrada al cielo. ¿Sí? Él vino y Él tomó mi lugar en la cruz y el beneficio de todos los pecados. Amén. Los pecados todos los pagó en mi lugar. A ver, ¿alguien más que quiera participar? Pues sí soy salva porque le confesé como mi único y suficiente salvador. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Por qué estás seguro, César, que te vas a ir al cielo? Yo lo recibí. Creíste en mí. ¿Sí? ¿Alguien más? Igual también, ¿También? no porque le creí cuando Porque lo vivimos recibí su en mi palabra. corazón, porque como dice ahorita, le vivimos su palabra, le seguimos, tratamos de ser obedientes y seguir lo que Él nos está permitiendo que nos ve. Amén. Bueno, algo que nos garantiza el poder entrar al reino de los cielos es haber nacido de nuevo. Es verdad. Haber nacido de nuevo. O sea, ¿y cómo sé que yo nací de nuevo? Bueno, anteriormente tú llevabas una vida diferente ahora, que es en Cristo. Te bautizaste por medio del bautizo. Bueno, ese simbolismo que tú hiciste y después, cuando sales del agua, pues bueno, estamos diciendo a Cristo que comenzamos a vivir una nueva vida en Él. Entonces, una de las razones por que yo debo de entrar al cielo o porque voy a entrar al cielo, sí, porque le creímos, pero también la gente del mundo le cree. Hay gente que dice que cree en Dios, pero sin embargo
no todos van a ser salvos, ¿verdad? Y tú vas a decir, entonces será por obras, pastor, tampoco, ¿verdad? Pero nuestra vida tiene que cambiar, nuestra vida tiene que ser diferente como nosotros la hemos venido viviendo en el pasado. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Bueno, el que robaba, dice la Biblia, ya no robe más, sino trabaje, ¿verdad? El que mentía, ya no mienta. Y así te vas a ir dando cuenta que lo que tú hacías antes, que estaba mal, aquello que tú le entregaste a Dios, pues bueno, toda aquella persona que ha nacido de nuevo ya no comete pecado o ya no vuelve al pasado, a lo que hacía antes. En esto nos damos cuenta que hemos nacido de nuevo. Ya no hablamos como antes, ya no usamos las mismas palabras de antes. Estoy refiriéndome quizás gente que maldecía. Nosotros ya no maldecimos, no somos como la gente del mundo. La gente del mundo sí maldice, la gente del mundo se le hace fácil abrir su boca, lastimar, herir y constantemente se levantan y maldiciendo su día. Pero Cristo ha cambiado nuestra vida. Nosotros no somos como los del mundo. Nosotros no somos como ellos. Nosotros, Cristo nos ha dado una nueva vida. Entonces, la garantía que tú tienes es que el día que tú mueras, tú puedes entrar al reino de los cielos. Por haber nacido de nuevo. Cuesta trabajo, pastor, me dice la gente. Es bien difícil, pastor. Es bien difícil seguir a Cristo. Pues yo te voy a decir que sí. Sí es difícil cuando hay cosas que tú amas todavía del mundo. Pero cuando realmente tú te decides por Dios, tú le das el cortón al mundo. Y no es difícil. Cuando alguien me dice que es difícil, es porque hay cosas aún que le llaman la atención del mundo. Todavía está esa pelea, esa lucha dentro de él o de ella por querer cambiar. Y no es malo. No es malo que tú estés luchando con cosas de tu pasado, pero el problema es cuando tú dejas de luchar. Si tú estás luchando por ser mejor cada día, pues estás bien. Pero si en la lucha tú cedes constantemente a la desobediencia, pues ahí es cuando está mal. ¿Estamos entendiendo? Sí, amén. Entonces necesitamos volver a vivir espiritualmente al recibir el vínculo con Dios mediante su Hijo Jesucristo. O sea, ¿qué necesitamos? Volver a vivir, pero ahora de una manera espiritual, no carnal. Antes vivíamos carnalmente y nuestra carne pues nos llevaba a una condenación sin Cristo. Ahora que estamos en Cristo, pues ya no vivimos en la carne, ya no vivimos en los deseos pecaminosos. ¿De dónde vienen los malos pensamientos? Pues de la carne. ¿De dónde vienen los malos deseos? De la carne. ¿De dónde vienen los homicidios, las borracheras, las orgías? Bueno, la Biblia nos dice que del corazón, pero realmente todo eso nos lleva a la carne, al pecado. Y todo aquel que ha nacido en Cristo, pues tiene la seguridad que puede estar con Él el día que parta de esta tierra. Sí, Amén. amén. ¿Tú estás seguro de tu salvación? Sí, amén. ¿O estás dudando? No. ¿Crees que la obra redentora de la cruz, crees que la obra redentora de la cruz no tiene poder para llevarte al cielo? Sí, sí, Tiene poder, porque lo que hizo Cristo en la cruz fue comprar tu vida Amén. con precio de sangre. Sí, amén. Eso le costó al Señor la sangre de Él, ¿verdad? Juan capítulo 1, verso 11. Capítulo 1, verso 11, 11 al 13. Fíjate lo que dice la Escritura. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno,
aquí vamos a tocar un punto. El que yo reciba a Cristo, o sea, lo que me garantiza, lo que me está diciendo la Biblia, o sea, dice que nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjate, y luego dice el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y vas a decir, ah, caray, pues yo soy carne, pero estamos hablando de un término espiritual. Ahora eres engendrado no de la carne, no de varón, sino del Espíritu. ¿Estamos entendiendo? Sí. Jesucristo fue enviado para salvarnos al morir por nuestros pecados. Y bueno, Él no permitiría que nosotros fuéramos al infierno para recibir el castigo de nuestra condenación, sino poder ser perdonados y recibir la vida de Cristo, que es eterna. O sea, la vida que Cristo te ofrece, pues es una vida eterna. Por eso es que es necesario que todo hombre vuelva a nacer, vuelva a ser una nueva criatura, hecha ahora espiritualmente, no de voluntad de carne ni de varón, sino espiritualmente. Amén. Amén. Vamos a ver más citas. Bueno, Juan 3:16 ya lo saben. Este versículo es un versículo clave del creyente. O sea, ¿en qué crees? ¿En qué crees, Gaby? Cristo. Cristo. ¿Pero por qué crees en Él? Porque Él me justificó y me perdonó. ¿Por qué creo en Él? Porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios amó, ¿de qué manera? Dando a su único hijo. Dando a su único hijo. Hermana Rachel, ¿usted daría a su hijo para que el pecador, el violador, el asesino tuviera salvación? Nadie de los que estamos aquí tendríamos ese corazón. No. Pero sin embargo, Dios amó tanto al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo esto que estamos viendo nos va a ayudar para poder entender qué pasa con los que mueren recibiendo a Cristo. Bueno, todo esto nos va a ir ayudando, estas citas bíblicas. Vamos a ver ahí también el verso 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido justificado, perdón, condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Es que mi celular está estrellado y me da otras. Ahí disculpen. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el hombre unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Y vamos a ver Romanos capítulo 4, verso 24. 24, ¿ya? 24 y 25. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto, es a los que creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para, o sea, para nuestra, Justificación. o sea, Jesucristo resucitó para nuestra justificación, o sea, para ser justificados. Toda aquella persona que ha cometido pecado, pero sin embargo ha recibido a Cristo, Cristo le ha justificado. ¿Sí estamos entendiendo? Sí. Todos los días tenemos al acusador. El acusador es el diablo, ¿verdad? Él es el que acusa delante de Dios y dice, ahí está fulano, ahí está mangano, mira, es un pecador. Pero más adelante vamos a ver unas citas ahí
Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, verso 13. Fíjate lo que dice. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida, dice. Él te dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos, dice, perdonándonos algunos pecados. No, dice, todos los pecados. O sea, ¿por qué yo soy salvo? Porque Cristo perdonó todos mis pecados. O sea, Cristo perdonó todos mis pecados. Cada uno de ellos, Cristo los perdonó. Dice, el verso 14 es aquí donde quiero llegar. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Este versículo es clave también para la salvación. O sea, ¿por qué yo creo en Cristo? Porque Él anuló el acta de decretos que había en mi contra. Era como una lista de todos tus pecados, interminable. Interminable esa lista. Bueno, fulanito robó, mató, pecó, hizo esto, hizo aquello. Y era una lista enorme que no podía ser borrada por nada. Ahí estaba el acta de decretos que había en tu contra. Eres culpable. Somos culpables. Es lo que dice la Escritura. Pero cuando Cristo es clavado en esa cruz, Él anuló cada uno de esas acusaciones que había delante de ti. Imaginemos que entras con el juez, ¿verdad? Imaginemos que en una mesa está el acusador. El acusador pues es el diablo, ¿verdad? Y en la otra mesa pues está Jesús, ¿verdad? Y bueno, el acusador es el diablo y el acusador dice que está delante de Dios acusándote día y noche y una lista interminable. Pero sin embargo se levanta Jesús y Jesús dice, yo pago la fianza por él. Él es libre. Ahora ya no hay más condenación. Jesús tomó el lugar. Esa es la justificación. Fuimos justificados. Por amor, Cristo dijo, no lleven a César, César no sea castigado, y se puso Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Anuló el acta de los decretos que había en nuestra contra. Por eso es que nosotros podemos ir al cielo, no por lo bueno que seamos, no por cosas que hayamos hecho, sino por el simple hecho de haber recibido a Cristo en nuestra vida. Bueno, y a veces podemos pensar, ¿verdad?, que a lo mejor no somos salvos. ¿Cuándo pensamos que no somos salvos? Cuando realmente nuestra vida está un 50 en Cristo y un 50 en el mundo. Pablo tenía una seguridad tremenda de que él iba a ir al cielo. Pablo, él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras, Pablo estaba diciendo que si él vivía, pues vivía para Cristo en la tierra. Pero después de la muerte, él sabía que se iba a encontrar con Cristo. O sea, por eso es que los muertos en Cristo no duermen. ¿Estamos entendiendo? O sea, porque si no, Pablo hubiera dicho, estar presente aquí en la tierra, pues es vivir para Cristo. Pero si muero, pues dormiré. ¿Verdad que no dice así? O sea, todo aquel que muere en Cristo, su alma está consciente de que estará con Cristo. Una vez que mueres, tú estás consciente que vas a estar con Él. Pero ya una vez que tu cuerpo muere, tú te vas a encontrar con el Señor. Aleluya.
Dice el verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bueno, después de esto, Jesús dice, ¿quién te acusa? Yo ya exhibí públicamente a los que te acusaban, a los que decían que tú tendrías que ir al infierno. Y Jesús te libró de ir al infierno. Y esto es para toda la humanidad, para todo aquel que quiera venir a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque la salvación es algo gratuito, no es algo por lo que tú tengas que pagar algo monetario. La salvación es gratis. Amén. O sea, tú no tienes que hacer un pacto con Dios y traer dinero para poder entrar al cielo. Con el simple hecho de haberle recibido tu corazón y haber nacido de nuevo, puedes ir al cielo. Vamos a ver, 1 de Juan capítulo 5, verso 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en la Virgen María. No, en su Hijo. No, ¿verdad? En su Hijo, en la Virgen de la Luz. En la Virgen de la Luz. No. No, ¿verdad? Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. O sea que si yo creo en otra cosa que no es en el Hijo de Dios, pues voy igual para el infierno. Si tú crees en Buda, si tú crees en algún santo, Santo Niño de Atocha, como le llamen, San Cacahuatito, si tú crees que la Virgen María te puede ser salvo, toda aquella persona que no cree en el Hijo de Dios, pues tiene condenación. El día que muera, se va a ir al infierno. ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos que tener claro esto. Porque dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Pero por qué me ha dado vida eterna? Y esta vida está en su Hijo. O sea que si tú quieres vivir, pues necesitas creer en el Hijo de Dios, que es Cristo. ¿Sí estamos? Y esta vida, pues es una vida eterna. Dice el verso 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Gloria a Dios. Al recibir a Cristo, el Hijo de Dios nos imparte su vida espiritual, nos hace nacer del Espíritu y nuestro espíritu es regenerado al unirse al de Cristo. Con estas citas voy a concluir. Juan, capítulo 3, verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Tito capítulo 3, verso 5. ¿Por qué nos salvó el Señor? Sí, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación de nuestro espíritu. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Gloria a Cristo. Cuando el salvo muere, su cuerpo, fíjate bien, cuando el salvo muere, ¿quién son salvos?
Nosotros. Cuando el salvo muere, su cuerpo se va al sepulcro. ¿Qué es el sepulcro? La tumba. La tumba. Su espíritu A Dios. vuelve ¿a dónde? A Dios. Dios. Pero su alma va al cielo Amén. para reposar disfrutando de la presencia de Cristo.